Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión sobre educación y aprendizaje. En esta ocasión quiero compartir una reflexión acerca de una pregunta que, aunque parece sencilla, genera un debate muy interesante entre docentes e investigadores. ¿Siguen siendo útiles las teorías conductuales del aprendizaje en la educación del siglo XXI? Vivimos en una época en la que constantemente escuchamos hablar de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, metodologías activas, inteligencia artificial y tecnologías educativas. En este contexto, podría parecer que las teorías conductuales ya quedaron en el pasado. Sin embargo, después de analizar las lecturas de psicología educativa y los modelos conductuales del aprendizaje, considero que el conductismo no ha perdido vigencia. Lo que ha cambiado es la forma en que debe de aplicarse. A lo largo de este podcast explicaré por qué. Comenzamos. Para empezar, es importante recordar que el conductismo fue una de las primeras corrientes que estudió el aprendizaje desde una perspectiva científica. Uno de sus principales aportes fue demostrar que el aprendizaje podía observarse, medirse y explicarse mediante la relación entre estímulos, respuestas y consecuencias. Esta visión permitió que la psicología educativa adoptara procedimientos experimentales y basados en evidencia para comprender el comportamiento humano. Dentro de esta corriente destacan dos grandes modelos, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico, desarrollado por Ivan Pavlov, explica cómo un estímulo inicialmente neutro puede llegar a provocar una respuesta al asociarse repetidamente con otro estímulo que naturalmente produce esa reacción. El ejemplo más conocido es el experimento de la campana y los perros, donde la campana terminó provocando salivación después de asociarse repetidamente con la comida. Aunque este experimento fue realizado con animales, sus principios ayudan a comprender muchas situaciones escolares. Por ejemplo, un estudiante puede desarrollar ansiedad antes de un examen porque asocia las evaluaciones con experiencias previas de fracaso o de estrés. También puede ocurrir lo contrario. Si el aula representa un ambiente seguro, respetuoso y los estudiantes desarrollan emociones positivas hacia el aprendizaje. Este tipo de asociaciones emocionales siguen ocurriendo diariamente dentro de las escuelas. Posteriormente apareció el condicionamiento operante, desarrollado por Burns Frederick Skinner, a partir de los trabajos de Edward Thorndike. A diferencia del condicionamiento clásico, aquí el aprendizaje depende de las consecuencias que siguen a una conducta. Cuando una conducta produce consecuencias agradables, aumenta la probabilidad de repetirse. Cuando produce consecuencias desagradables, disminuye. A este principio se le conoce como ley del refuerzo. Skinner explicó 4 posibilidades: el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo y el castigo negativo. Uno de los aspectos más interesantes de la lectura es que aclara un error muy común. Positivo y negativo no significa bueno o malo, sino agregar o retirar un estímulo. Esta aclaración es fundamental porque muchas veces se interpretan incorrectamente estos conceptos dentro del ámbito educativo. En la práctica docente encontramos múltiples ejemplos. Cuando reconocemos públicamente el esfuerzo de un estudiante, otorgamos puntos extra por entregar una actividad antes de la fecha límite o proporcionamos retroalimentación positiva, estamos utilizando un refuerzo positivo. Cuando un estudiante obtiene algún beneficio porque cumplió con una responsabilidad, también estamos utilizando principios del condicionamiento operante. Desde mi experiencia como docente de nivel bachillerato, he observado que pequeños reforzadores como comentarios positivos, insignias digitales en la plataforma virtual o el reconocimiento frente al grupo incrementan considerablemente la participación de los estudiantes. Sin embargo, las propias lecturas advierten que el uso indiscriminado de recompensas puede generar efectos contrarios a los esperados.
Cuando el estudiante solo trabaja por obtener un premio, puede disminuir su motivación interna. Por ello, los autores recomiendan utilizar el refuerzo de manera estratégica y no convertirlo en el único motivo para aprender. Otro aspecto importante es el análisis del castigo. Tradicionalmente, muchos docentes consideraban que castigar era una forma efectiva de controlar la disciplina. No obstante, las investigaciones muestran que el castigo presenta numerosas limitaciones. Puede generar miedo, ansiedad, evitación de las tareas o incluso deteriorar la relación entre el docente y el estudiante. Además, para que realmente sea eficaz, tendría que cumplir condiciones muy específicas, las cuales resulta difícil en los contextos educativos reales. Por ello, el capítulo recomienda privilegiar el uso del refuerzo sobre el castigo, siempre que sea posible. Ahora bien, ¿significa esto que el conductismo es suficiente para explicar todo el aprendizaje? La respuesta es no. Las mismas lecturas de la psicología educativa muestran que actualmente el aprendizaje se entiende desde una perspectiva mucho más amplia, donde intervienen procesos cognitivos, emocionales, sociales, motivacionales y culturales. La psicología educativa contemporánea integra diversas disciplinas para comprender cómo aprenden las personas y reconoce que los problemas educativos requieren enfoques complementarios. Por ello, predominan hoy metodologías como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje por proyectos. Estos enfoques buscan que el estudiante construya conocimiento, reflexione, tome decisiones y desarrolle competencias profesionales que le van a ayudar en su vida. Esto no significa abandonar completamente el conductismo. Al contrario, muchas estrategias actuales siguen utilizando principios conductuales. Vamos con ejemplos sencillos. Las plataformas virtuales otorgan insignias, niveles, retroalimentación inmediata y sistemas de puntos que funcionan como reforzadores positivos. La gamificación utiliza exactamente estos principios para incrementar la participación y el compromiso del estudiante. Asimismo, las rúbricas de evaluación, la retroalimentación inmediata y los sistemas de reconocimiento continúan apoyándose en principios derivados del condicionamiento operante. Por ello, considero que el verdadero reto del docente no consiste en elegir entre conductismo o constructivismo, sino en saber cómo y cuándo utilizar cada enfoque según los objetivos de aprendizaje. Para responder a la pregunta inicial, considero que las teorías conductuales siguen siendo relevantes en la educación del siglo XXI. No porque expliquen por sí solas todo el proceso de aprendizaje, sino porque continúan ofreciendo herramientas útiles para desarrollar hábitos, fortalecer conductas positivas, mejorar la participación y favorecer ambientes organizados de aprendizaje. Su aplicación, sin embargo, debe ser ética, consciente y complementarse con enfoques que reconozcan la importancia de la motivación, la reflexión, la autonomía y la construcción activa del conocimiento. Como docentes, nuestra responsabilidad no consiste únicamente en modificar conductas, sino en formar personas capaces de aprender de manera autónoma, crítica y colaborativa. En este sentido, el conductismo sigue ocupando un lugar importante dentro de la psicología educativa, siempre que entendamos que representa una pieza más dentro del amplio conjunto de teorías que explican cómo aprendemos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que esta reflexión contribuya a valorar que las teorías educativas no deben de verse como modelos excluyentes, sino como herramientas complementarias que, utilizadas de manera adecuada, enriquecen nuestra práctica docente y favorecen mejores experiencias de aprendizaje. ¡Hasta luego!